Hola, muy buenos días. Yo soy Ulises González y quiero en esta oportunidad hablarte un poco sobre en qué consiste el design thinking o pensamiento de diseñador o pensamiento de diseño. Básicamente, esta es una de las herramientas, de los métodos de forma de trabajo que se están utilizando muchísimo en la actualidad en diferentes industrias, en diferentes sectores y por supuesto a ustedes les puede ser puerta de entrada o les pudiese ser un inicio muy interesante para incorporar esta forma de trabajo para obtener soluciones desde la necesidad de un cliente o desde la necesidad que tengas con un paciente o con cualquier persona que a ti te importe, que a ti te interese. Entonces, para entrar en materia un poco, vamos a hablar sobre qué es el design thinking básicamente o en qué consiste. El design thinking consiste básicamente en una disciplina, es decir, en un conjunto de pasos que vamos a utilizar a través de un equipo de trabajo que nos permita acercarnos, que nos permita, digamos, descifrar, entender y descubrir cuál es la necesidad que tiene un cliente, cuál es la necesidad que tiene una persona. Y para esto, el primer paso fundamental que debemos considerar, o los primeros ejercicios que debemos considerar, es una palabra que define cómo comienza el proceso de design thinking, que se llama empatía. ¿Y qué consiste en la empatía o cómo se implementa la empatía? Básicamente es identificar cualquier herramienta, cualquier práctica, cualquier ejercicio que nos acerque, que nos brinde información sobre cuál es la problemática que está enfrentando nuestro cliente, cuál es la problemática que de alguna u otra manera no mejora la calidad de vida o no mejora la situación en la que se encuentra una persona. ¿Cómo podemos hacer empatía? De muchas maneras. Podemos hacer entrevistas, podemos hacer encuestas, podemos diseñar una solución, un prototipo y mostrárselo a alguien para ver cómo lo utiliza. Cualquier técnica te va a funcionar. Eh, sentarte con alguien y aplicar algún tipo de pregunta o de alguna otra manera ver una situación, perdón, ver algún tipo de contexto, dedicar un espacio a observar el comportamiento entre diferentes personas. Eso nos puede servir muchísimo para buscar comprender en primera instancia qué es lo que está pasando. Entonces el design thinking, como puedes ver, tiene muchísimo de mindset, tiene muchísimo de forma de ver las cosas. ¿Y esto por qué te lo comento o porque me parece relevante? Porque independientemente del método del design thinking, que hay muchísimos en el mercado, vamos a tener básicamente dos grandes momentos en los cuales tenemos que considerar estar pensando. Vamos a comenzar con la empatía. Podemos aplicar empatía de cualquier tipo de herramienta, a través de cualquier práctica, a través de cualquier herramienta que conozcamos, y a partir de allí vamos a buscar generar la mayor cantidad de ideas, generar la mayor cantidad de opciones que se nos pueda ocurrir a nuestro equipo y a nosotros para buscar entender y para buscar de alguna manera definir cuál es el problema que estamos atacando. Algo que me parece muy importante aclarar en este punto es que nosotros nos debemos enamorar del problema, no enamorarnos de la solución. ¿Y esto qué significa? Esto significa que más que empezar a buscar soluciones a diestra y siniestra sobre lo que pueda estar sucediendo, es verdaderamente importante eh, lograr definir qué es lo que estamos resolviendo. Y para esto se hace súper relevante generar opciones, generar aprendizajes, establecer hipótesis, de alguna u otra manera seguir observando lo que está sucediendo, no olvidar la empatía, y si tenemos que volver a la etapa anterior, volvemos a la etapa anterior para tener que revisar o reescuchar de vuelta todo lo que ha sucedido, bien sea las entrevistas, las encuestas, lo que hayamos utilizado. Y después de que hemos generado
una definición inicial de problema, que ya el equipo de trabajo tiene de alguna u otra manera conciencia, tiene anuencia sobre lo que hay que hacer. Entonces podemos generar ideas. Y esas ideas serán posibles opciones, serán posibles oportunidades que podemos poner en práctica que puedan de alguna u otra manera resolver un problema complejo. Está de más decirles que, miren, la divergencia de opciones está pensada es para cuando nos estamos enfrentando a problemas que son complejos o de alguna u otra manera nuestro cliente, nuestro paciente con quien estemos trabajando tiene una situación que no conocemos a priori y que no tenemos una solución ya preestablecida. ¿Qué sucede? Después que hemos garantizado la empatía en determinado momento y ya hemos definido qué es lo que estamos haciendo y ahora hemos generado una cantidad posible de opciones, ya viene el momento de converger. ¿Y qué significa converger en Design Thinking? Significa que ante una gran cantidad de oportunidades posibles de soluciones, debemos buscar aquellas que nos permitan pensar que pueden ser mejor de un listado que hayamos obtenido. Debemos buscar aquellas que podamos pensar que son las mejores que nos pueden llevar a una mejora toma de decisiones y que pudiesen tentativamente resolver esta situación. Quiere decir que de algún momento hemos o constantemente estamos pensando la situación de nuestro cliente, entendemos lo que va sucediendo y a medida que va pasando el tiempo generamos una cantidad de opciones, que es un abanico de divergencia, pero luego ese abanico lo tenemos que cerrar para de alguna manera focalizarnos en la posible solución de este problema. Y fíjense que insisto mucho en lo posible, porque hasta ahora, mientras el cliente no utilice la solución, mientras nosotros no validemos con la persona o con las personas que nos han pedido nuestra ayuda, que esa es la mejor solución posible, nosotros no podemos garantizar que eso es así. Solo sabremos que efectivamente la solución se acerca a lo que el cliente necesita cuando este cliente, esta persona puede utilizar, dispone de lo que nosotros hemos ideado. Ya si te das cuenta o de alguna manera tomas atención a esto que te estoy diciendo, te hace pensar entonces que ciertamente Design Thinking es un llamado constante a la acción, es un llamado constante a la ejecución. ¿Por qué? Porque vamos a observar, vamos a capturar, vamos a crear una cantidad de posibles opciones e ideas. Pero esas ideas tienen que ser validadas con quien está de alguna u otra manera esperando resolver esto. Y dentro de ese proceso de validación, muy probablemente nos demos cuenta de cosas nuevas y podamos descubrir un montón de cosas nuevas que antes no habíamos visto. Debemos pensar que Design Thinking no es un proceso lineal, no es un proceso que sigue una receta específica, sino que definitivamente cuando descubrimos algo nuevo y volvemos y nos podemos devolver a una etapa previa de empatía, eso nos permite entonces conocer, tener nuevos detalles y poder identificar nuevas posibles opciones. Entonces volvemos, si tenemos que redefinir, si tenemos que reencuadrar el problema, lo hacemos y a partir de allí volvemos a generar un set de opciones, podemos construir de vuelta otro prototipo y podemos volverlo a validar. Y en esa segunda o tercera o cuarta validación, de lo que sea necesario, que nos acerque, que nos ponga mucho más del lado de lo que el cliente realmente se da cuenta que necesita y que le puede resolver, podemos luego entonces ya enfocarnos en desarrollar una solución y definitivamente sorprender. ¿Y por qué sorprender? Porque muchas veces las soluciones de Design Thinking se caracterizan, o en gran parte, al menos las que yo he participado, se caracterizan porque el cliente sale muy feliz, sale muy sorprendido, sale de alguna manera muy contento de algo que no esperaba recibir y que fue producto de algo en que él participó y en que también las personas participaron de una manera intensiva. Entonces, ¿por qué Design Thinking? Porque primero, como has visto, el proceso es muy simple. Es un proceso que nace de la empatía, siempre termina en la empatía con un llamado constante en la ejecución, con un constante mostrar lo que estamos haciendo. Más que quedarnos solo en el diseño, es toma esto, pruébalo, utilízalo, dame feedback, lo vuelvo al área de diseño, te lo vuelvo a mostrar, lo vuelves a utilizar y a partir de ahí estamos en un ciclo iterativo incremental de mejora y eso lo hace que sea muy poderoso.
Segundo, porque Design Thinking como proceso de diseño no es un proceso necesariamente costoso, no es un proceso necesariamente que requiera grandes cantidades de materiales. Al final lo que se necesita es mucha escucha activa, mucha observación y poder tener cualquier cantidad de herramientas que nos permita potenciar la creatividad. Y sencillamente no tampoco está limitado a una gran organización. Tú puedes hacer un ejercicio de design thinking con 3 personas como con 1000. Acá lo importante es que respetemos los principios y el flujo de trabajo del pensamiento de diseño. Y porque definitivamente si usted va a Google hoy por hoy puedes acceder a cualquier cantidad de recursos disponibles de altísima calidad. Uno de los mejores ejemplos es que los mismos creadores del Design Thinking, o al menos en la Universidad de Stanford, que es donde desarrollan gran parte del modelo de trabajo, usted colocas en Google literalmente Design Thinking Stanford.edu o Education y tienes acceso a todo el material de formación. Es decir, prácticamente, yo soy de los que creo que no hay como una excusa realmente fuerte para que no hagas un intento y te acerques a maneras, digamos, distintas que pueden ser bastante provechosas al momento de desarrollar soluciones o servicios para las personas que nos importan como son nuestros clientes. En ese sentido, ¿cuáles son las aptitudes y actitudes sobre estas herramientas? Mira, recuerda, genera empatía, sé práctico o sé lo más práctica que puedas. Recuerda que lo perfecto es enemigo de lo bueno. En un primer ejercicio no va a salir bien. Vamos a hacer un segundo intento y va a mejorar un poco. Y vamos a luego hacer un tercer intento y va a mejorar un poco. Porque es iterativo e incremental. No tiene por qué salir perfecto a la primera. Todo lo contrario. Es un ejercicio que tienes que tener, digamos, paciencia e insisto, mucha escucha y observación para entender qué es lo que está sucediendo. Mientras más rápido te equivoques, mejor. En Design Thinking sabemos el valor que tiene equivocarse, porque equivocarse nos permite aprender. Equivocarnos en un ejercicio de esta naturaleza, que tiene un riesgo tan bajo, nos permite aprender. En un contexto como el de Design Thinking no estamos hablando de una operación, no estamos hablando de operar un avión, no estamos hablando de utilizar maquinaria, que allí evidentemente el error puede ser fatal. Este no es el contexto en el Design Thinking. El contexto es: estamos haciendo dibujos, estamos diseñando, estamos utilizando materiales. En ese espacio equivocarse está muy bien porque nos permite de alguna manera aprender mucho más rápido. Y definitivamente no pienses que muchas veces solo conversando nos entendemos. A las personas tenemos que mostrarles las ideas. Tenemos que hacer visible nuestros pensamientos, es decir, crear un prototipo, crear un modelo a escala, generar con materiales inclusive de desechos, generar algún tipo de modelo o de forma que la persona pueda imaginarse realmente hacia dónde va la solución, hacia dónde va lo que estamos construyendo. Eso me parece bien importante que te lo lleves de esta breve charla sobre Design Thinking. Y cómo empezar. Mira, para empezar en Design Thinking, básicamente lo que necesitas es una sola cosa: querer hacerlo. Querer hacerlo. Te puedes reunir con algunos compañeros, te puedes reunir con algunos amigos y decirle: oye, ¿qué situación tenemos acá en Panamá? ¿O qué situación nos interesa? Creemos que es un problema complejo que pudiéramos pensar desde la creatividad, que pudiéramos aplicar Design Thinking, y te invito a que lo hagas. Que selecciones algún tipo de persona o de interés, algún grupo de interés, y hagas un ejercicio de Design Thinking para que veas cómo te vas a sorprender. Porque no hay nada más poderoso que tener un grupo de personas vinculadas a un problema y que realmente les interese resolverlo. Los resultados pueden ser muy, muy impresionantes. Así que espero poder escuchar de cualquiera de ustedes pronto del éxito y de las soluciones que hayan brindado utilizando Design Thinking. Para mí ha sido un gusto inmenso compartir con ustedes y les deseo mucho éxito. Hasta luego.